Usted puede interrumpir perfectamente para... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hay una tormenta eléctrica que tenemos, esperemos que no nos vaya a ir la electricidad ni el internet. Les damos a todos la bienvenida hoy. Tenemos a nuestro hermano, el profesor Roberto Calderón, quien es un filólogo y es profesor de español también a la vez, y él es converso musulmán desde varios años. Hoy vamos a hablar de un tema un poco importante y tal vez que sea delicado, aunque mucha gente todavía no se dan cuenta de eso. Vamos a hablar un poco de el significado correcto de algunos términos y palabras en árabe. Nos pasa a todos nosotros algo involuntariamente cuando tratamos de entender el Islam o entender cualquier otro idioma, es que agarramos las palabras que están en aquel idioma y empezamos a traducirla con otras palabras que creemos que sean las mismas palabras en nuestros idiomas. Y ahí pasa la confusión, porque muchas palabras no se pueden significar, o sea, no pueden significar lo mismo en las otras palabras que nosotros sabemos. Y también pasa más confusión todavía cuando tratamos de agarrar las palabras que se usan en términos religiosos y, como dice el profesor Roberto, cristianizarlas, ¿verdad? O sea, traducirlas como al cristianismo, llevar el mismo término del cristianismo y pensar que significa lo mismo en árabe y para el Islam significa lo mismo. Por eso vamos en varios episodios, varios videos, no solo esta transmisión, vamos a aclarar muchas dudas sobre muchos términos y palabras de español, ya que tenemos a alguien profesional con nosotros, ¿verdad, don Roberto? Y también que es una de mis carreras que me gusta, que es traducir, y me gustan mucho los idiomas y la comparación entre los idiomas. También para dejarlo así muy claro para ustedes, muchas palabras de las que están en el Islam y muchos términos no significan lo mismo de lo que estamos traduciendo en español. O sea, en árabe significan o un significado más amplio o significan otra cosa. Pero en español la estamos traduciendo, literalmente tratamos de traducirlo con una sola palabra para que le pueda llegar más rápido al entendimiento de las hermanas y hermanos que nos están escuchando en español. Y eso es lo que vamos a detallar ahorita. Tenemos un montón de palabras en la lista. Pusimos en la lista la palabra Allah, la que es Dios, la palabra din, la que es religión, la palabra fe, la que es imán, muchas palabras más que están en la lista. Vamos a agarrar algunas hoy y, si Dios quiere, en los próximos videos vamos a hablar sobre muchas palabras más. Le doy la bienvenida, profesor Roberto, ¿cómo le va? Espero que bien. Alhamdulillah, dijera alhamdulillah, hermano. Muchas gracias. Y un Alhamdulillah. saludo a todas las personas que nos escuchan. Esperamos, inshallah, que les sirva a todos para tener un conocimiento más preciso del Islam. Porque cuando Esta es yo la me idea. convertí hace como 7 años, traía muchas reminiscencias del cristianismo. Y cuando leemos el Corán o literatura islámica, muchas veces se traducen los términos y uno está pensando en el término que ha aprendido toda la vida, el término que le ha enseñado a uno la religión cristiana o el español, ¿verdad? Por ejemplo, eso es muy importante porque muchas de las personas que han estudiado el Islam lo han cristianizado, los arabistas, los orientalistas han cristianizado la terminología islámica. Y entonces, el propósito es descristianizar la terminología islámica. Porque esto también demuestra que el Islam es original. Los orientalistas, los enemigos del Islam siempre han dicho que el Islam es una copia del cristianismo, una mala copia del cristianismo, pero nos vamos a dar cuenta que el Islam es muy, muy original en comparación del cristianismo, pero realmente el Islam es la vuelta a la religión de Abraham. Vamos a plantear por ahora la reflexión sobre varias parejas de palabras. La primera, porque es la más importante para nosotros como musulmanes, es Dios
y Allah, subhanahu wa ta'ala. Sí, es Allah en árabe. Ajá. Allah. Y en español, la que normalmente solemos a traducirla en Dios en español cuando hablamos. Exactamente. Pero son realmente equivalentes Allah y Dios. Primero, hay que entender que la palabra Dios en nuestro idioma viene de latín, mayoritariamente casi 90%, pero también de otras lenguas europeas. Por ejemplo, la palabra Dios viene de Theos, griego, del latín Theos, y que está emparentado con el griego, que era Zeus. Zeus era como le llamaban los griegos al Dios supremo del panteón religioso y además a la divinidad. Entonces, Dios, tenemos una diferencia, Dios con mayúscula, que significa el Dios creador, el Dios de las religiones monoteístas, y el Dios en minúscula, que significa una divinidad. Pero en el Islam tenemos la palabra Allah, pero también tenemos la palabra Illah, ¿verdad? Que es una divinidad. Allah es un nombre propio. Exactamente. Allah es un nombre propio. Mi nombre es Roberto Calderón y es un nombre propio. Es mi nombre, nada más. Supone que no, cuando hablan de Roberto Calderón, se refieren a esta persona que están viendo. Es mi nombre propio. Soy un hombre, es un nombre común. Todos somos hombres. El hermano Abdurrahman es un hombre, mi vecino es un nombre común. Igual pasa con Dios. Allah es un nombre propio. Es un nombre que no se traduce. Hay un pasaje de la Biblia que vamos a citar para hacer también una referencia histórica al nombre de Allah. Es que en Éxodo 6, 2, versículos 2 y 3, más o menos parafraseando, dice, y Jehová le dijo a Moisés, ciertamente me revelé a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. O sea, eso en hebreo significa el Dios Todopoderoso. Y dice, y con mi nombre Jehová no me revelé a ellos, dice. Y este pasaje me gustó mucho. En árabe. Exactamente. El Shaddai me gustó mucho porque podemos sacar varias conclusiones de esto. Uno es que el nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, como lo quieran pronunciar, no lo conocían el profeta Abraham, ni el profeta Adán, ni los profetas anteriores a Moisés. Y la pregunta sería, entonces, si Abraham, como dice la Biblia, era el amigo de Dios, entonces, ¿cuál amigo no conoce el nombre de su amigo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hablaba Abraham? ¿Cómo lo llamaba a Dios? Allah Altísimo, subhanahu wa ta'ala. Abraham, primero que todo, todos sabemos que venía de Ur de los Caldeos, Ur Kasdim, que está en el Golfo Pérsico, está contra Arabia, Irak, ¿verdad? Y esa parte cerca de Irán. Está en Irak, exactamente. Sí, ahorita es parte de Irak, sí, de Irak. Está adentro en el puro Golfo Pérsico. Ahí Abraham, Abraham, sobre él sea la paz, su papá era un comerciante, era decir que el Corán dice, y también la tradición judía dice que él vendía ídolos, era un comerciante. Entonces Abraham hablaba la lengua de los acadios, las lenguas que hay ahí en esta parte del mundo, el acadio, el sumerio, y otras muchas lenguas de origen semítica, tienen como raíz el, para referirse a Dios. Por eso el Shaddai. Y ese el lo vemos, por ejemplo, en palabras como Israel, que significa el que lucha con Dios. Yo, él, Dios es Dios, ya es Dios. O Ismael, el que escucha a Dios. Y Samuel, que también significa el que escucha a Dios. Y así, y Emmanuel, Dios está con nosotros. Esa parte en arameo, por ejemplo, Jesús no hablaba hebreo propiamente porque la gente en la época no hablaba el hebreo era para la gente religiosa que sabía leer, que era estudiosa de la religión. Jesús, sobre él sea la paz, decía Elaha o Alaha, que es en la forma de decir Dios, ¿verdad? Entonces tenemos esa raíz. ¿Cuál sería
la palabra con la que Abraham y los profetas anteriores llamaban a Dios, o sea, el nombre propio, ¿verdad? Entonces, el Dios Todopoderoso, Alá. Entonces, no, para concluir en esta parte, estas palabras, nos damos cuenta que Dios, la palabra en español, no tiene ese significado del nombre de Dios propio. Cuando yo digo Allah, estoy hablando del nombre de Él y la relación directa. No tengo ningún intermediario. En el Islam no hay intermediarios entre Dios y yo como persona. Por eso le puedo decir su nombre en mis plegarias. Esto es muy importante porque se tiene que usar en el Islam las palabras en árabe para poder sentir el Islam cotidianamente. Los estudiosos de diferentes religiones utilizan terminología propia de cada religión. Por ejemplo, los hinduistas usan dharma, karma, ki, el hinduista es el moksha, bhakti, yoga y todo eso, y no se traducen. ¿Por qué se hace esto con el Islam? Me parece Sí, que... hermano, disculpa por interrumpirlo, para resumir esto un poquito para la gente que acaban de entrar, porque tenemos muchos hermanos y hermanas que acaban de entrar ahorita. Estamos hablando de unos términos en el Islam y que son en idioma árabe, que nosotros le torsionamos el significado cuando los traducimos a español. Esos no tienen que ser traducidos, más bien de aquí en adelante ustedes entenderán cuando yo usaría o nosotros usaríamos la palabra Allah en vez de Dios, con lo que acabamos de explicar ahora, que la palabra Allah es un nombre propio, intraducible, no se puede traducir. Es el nombre de Dios Altísimo en todos los idiomas, no solamente en árabe, es en todos los idiomas. Y ahorita acabamos de abarcar sobre este tema que de varios profetas del Islam, como Abraham, como Moisés, como Jesús, igual tenían esto entendido de que era el nombre Allah. La palabra Dios es como Rab en árabe, ¿verdad, profesor? Como la palabra Sí, Rab, que es Dios, es señor. un Dios, cualquier Dios. No, Rab es Dios también, pero significa solo Dios, o sea, cualquier Dios. O sea, si alguien, por ejemplo, adora a una vaca o a una rata, entonces diríamos que fulano es, o la rata es el Dios de fulano. La rata es Rab fulano. Pero al Dios Altísimo solamente se le dice Allah. Allah no se usa en árabe con ningún otro Dios que no sea Allah. Hasta los árabes que tenían que eran en el paganismo, usaban la palabra Allah para referirse solamente a Dios único y usaban dioses o Dios para cualquier otro Dios de los que adoraban, que eran 300 y pico alrededor de la Kaaba nada más. Sí, Sigue, por favor. esto es muy importante porque a muchos cristianos piensan que Allah es otro Dios. Y hay evidencia arqueológica, por ejemplo, y literaria, que antes del Islam, o sea, en el periodo del preislámico, los cristianos, hay tumbas de cristianos que tienen la inscripción Alá como el Dios único y el como nombre propio. Y así hay, por ejemplo, en Nashran hubo una matanza de cristianos antes del Islam, ¿verdad? En donde se dice que esos cristianos adoraban a Allah, o sea, y hay una iglesia. Entonces, el nombre Allah lo usaban los judíos y lo usaban los cristianos aún antes del Islam. Ok, esto es muy importante y es muy complicado porque es bastante lo que se podría decir sobre ellos. Se pueden pasar horas hablando del nombre de Allah. Deseaba agregarle algo y darle también una aclaración a algo, si me permite. Claro. En Colombia, en los años 90 y pico, cuando estábamos ahí, ellos tenían una de las monedas que eran 200 pesos colombianos. Esta foto se la vamos a poner aquí en este mismo post en Facebook, en esta misma publicación. En esta moneda de 200 pesos tenía un dibujo por detrás que era muy extraño para ellos, pero en sí, para nosotros como musulmanes y hablantes de árabe, era algo muy familiar. Era la palabra Allah escrita en los 4 lados. O sea, porque nosotros en árabe, como tal, me imagino que usted sabe mucho de eso, tenemos como arte de caligrafía, ¿verdad? Es muy bonito. Entonces, la palabra Allah estaba escrita súper clara en idioma árabe, Allah, así,
en los 4 lados. Ahorita vamos a mostrarle tal vez esta foto, si la podría mostrar, si no, se las estaría compartiendo en este post. Esta palabra Allah, cuando preguntamos, o sea, ¿de dónde viene este dibujo? ¿Cómo ustedes lo pudieron tener así? Ese es un dibujo como islámico. Entonces nos dijeron que este es un arte de los indígenas de ahí. Cuando preguntamos a ellos, dijeron que este es como el símbolo de Dios el que adoran ellos. Nosotros les decimos, este no es el Dios el que ustedes adoran nada más, es el Dios de todo el mundo, es Allah, es Dios. Y cuando supieron eso, allá el gobierno y todo eso, incluso hasta cambiaron este dibujo cuando supieron que tiene que ver con el Islam. Esto era en los años 90 que descubrimos eso y era algo como muy cómico. Y la aclaración que quería hacer muy breve, que nosotros, como habíamos dicho mucho antes, la religión, el Islam, es siempre la religión de toda la humanidad, desde Adán hasta el día del juicio final. La gente empezaron a inventar otras religiones, o sea, a cambiarle el nombre. Los judíos inventaron un nombre que es el judaísmo, que es simplemente, no solamente es no es una religión en sí, de hecho, es una raza, es una familia exacta, que viene de Judá, que es uno de los hijos de Jacob, alayhi salam, del profeta Jacob. El Islam es la única religión que es Allah subhanahu wa ta'ala el que puso su nombre como el Islam, y tal vez esta palabra también la pongamos en la lista, el Islam, ¿verdad? Todas las otras religiones están nombradas o en nombre de una familia o de una persona o de una secta, algo así, como cristianismo, ¿verdad? Tiene que ver o ligada a Cristo, ¿verdad? El judaísmo, ya dijimos, el budismo está ligada a Buda, pero el Islam no está ligada ni a una cierta, un cierto tribu, ni a una cierta persona, ni nada. Es el nombre que Allah subhanahu wa ta'ala había puesto y esto lo tenemos estipulado en el Sagrado Corán. Disculpe por interrumpirle tanto y le dejo la palabra de nuevo. Bueno, para los que llegaron ya, se metieron ya, sí me gustaría citarles la parte de la Biblia esta que acabamos de mencionar. Dice el Éxodo 6:2, dice, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, que se traduce el Shaddai en hebreo. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Eso lo decía porque sacamos la conclusión de que el Islam es un regreso a la religión de Abraham, al monoteísmo puro de Abraham, a la religión de Abraham. Disculpa, entonces, ¿esa en cuál cita es? Para ponerlo en la pantalla, si puedo. Esa es en Éxodo 6, 2 y 3, versículo 2 y 3. Entonces sacamos en conclusión de que Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni antes de Moisés, ninguno de los profetas antes de Moisés, con ellos sea la paz, conocían el nombre Yahvé o Yahweh o Jehová, sino que mencionaba el nombre de Allah, que es muy antiguo y que lo podemos rastrear en todas las lenguas semíticas como el Elohim, Eloah, Alaha, Elaha, en arameo, en hebreo, en siriaco, en acadio, entonces hay entre si usted agarra todos estos idiomas, tienen en común que el nombre de Dios tiene que es una vocal, hay una L, otra vocal y una aspiración, que es lo que vemos hoy en el árabe, ¿verdad? Entonces usted agarra todos esos idiomas, como agarrar español, francés, italiano y comenzar a ver, digamos, patrones como, qué sé yo, ¿verdad? Digamos, porta, puerta, ¿verdad? Y así que se da en diferentes idiomas. Entonces uno encuentra que había una raíz común en todas estas lenguas. Pero bueno, es bastante complicado. Y entonces es algo más simple la conversación de hoy. Muy bien, hasta aquí vamos bien con la pareja. No es lo mismo, en conclusión, Dios que Allah. Allah es un nombre propio, es muy antiguo, era la palabra que usaba el profeta Abraham, con él sea la paz, para referirse a Dios, porque él no hablaba hebreo. La palabra Jehová, por ejemplo, o Yahvé, es una palabra hebrea, siglos después de Abraham. Viene cuando Moisés le pregunta ¿a quién voy? Cuando Dios lo manda a Egipto, y le dice, Asher, yo soy el que soy, yo seré el que resultaré ser. No le dice un nombre propiamente, sino que le dice una oración. O sea, yo soy el que me voy a manifestar y seré lo que voy a hacer.
Entonces, Abraham y los demás profetas, sobre ellos a la paz, no conocían este nombre, conocían el nombre de Allah, ¿verdad? Que es el común entre todas las lenguas semíticas. Debe haber alguna lengua que sea la primera lengua semítica, que podría ser el protosemítico, ¿verdad? El semítico más antiguo, el que compartían todas las tribus antes de dividirse en diferentes lenguas, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hasta aquí vamos con esas dos palabras. La siguiente... nada más para agregar, vamos a agregar algo rapidito, que la palabra Jehová, como está escrita en el Viejo Testamento, de hecho, ni siquiera los judíos la leen así cuando van a pasar por ella, la leen Adonai, no la leen Jehová, porque Jehová nosotros como musulmanes creemos que ni siquiera es el nombre de Dios. Jehová es solamente unos iniciales del nombre de Dios que los judíos habían escrito para mencionar el nombre de Dios, porque para ellos era como una falta de respeto mencionar o decir, pronunciar el nombre de Dios. Entonces no lo pronunciaban y con el tiempo se les olvidó este nombre. Ellos así creen. Entonces cuando pasan por esta palabra dicen solamente Adonai, ni siquiera la pronuncian. Si quiere, pasamos a la siguiente palabra. Ok, tenemos otras dos palabras. Cuando se traduce en el Corán y la literatura islámica como religión, y nosotros tenemos din. Ok, cuando hablamos de religión, en español, la etimología, el origen de la palabra, que es el latín, viene hay dos hipótesis. Una dice que viene de religio, que significa como tratar con cuidado, tener cierto escrúpulo, cierto miedo, o sea, tratar una situación con mucho cuidado, que refiere a la religión, ¿verdad? Como no ofender a los dioses, ¿verdad? O sea, tener mucho cuidado con qué hace uno que pueda violar con respecto a los dioses. O también la más común, que dice que viene de religare, que viene de la palabra ligar en español. Ligar significa amarrar, entonces es volver a amarrar. O sea, como que el ser humano se vuelve otra vez a encontrar con los dioses y las divinidades, etcétera, etcétera. Esa es la terminología, digamos, el origen de la palabra en latín. Pero si usted lee en el diccionario de la Real Academia, la palabra religión mantiene, digamos, un campo semántico. Cuando hablamos de un campo semántico, son como palabras relacionadas. Digamos, tiene que ver con un conjunto de creencias, ¿verdad? Conjunto de rituales, como concepciones morales, ¿verdad? De una persona o de un grupo de personas. Entonces, vean ustedes, ¿verdad? El conjunto de creencias, conjunto de rituales, por ejemplo, el matrimonio, bautismo, etcétera, etcétera, y digamos, conjunto de valores morales, ¿verdad? Que es bueno y que es malo. Eso, digamos, la palabra en árabe, que es din, que se traduce, también lo contiene, ¿verdad? Ok. Pero, ¿cuál es la diferencia que pasa con el din? Bueno, la palabra din, también como es una lengua semítica, el árabe, pues tiene obviamente un parentesco con el hebreo, con el arameo, como el amárico y muchas lenguas semíticas. Y es curioso porque viene de todas esas lenguas comparten la raíz dan, ¿verdad? Dan, que significa juicio. Significa juicio, por ejemplo, tenemos un nombre que se llama Daniel. Significa, mi juez es Dios. Dios es mi juez. O sea, Dan en español significa juez. No, Dan, perdón, la raíz en los idiomas semíticos, como el hebreo, el arameo, el amárico, sí, y las otras comparten ese significado de juicio, o sea, de ley. En el árabe, Dan también tiene ese significado. Dan es como el pretérito de acusar. Que cuando Dios acusa a alguien con algo, algo sea bueno o malo, porque acusar en árabe tiene los dos sentidos, no solamente el mal sentido como en español. O sea, acusarlo que ha hecho algo malo o acusarlo que ha hecho algo bueno. O sea, juzgarlo por algo bueno o juzgarlo por algo malo. Ok, eso es muy bueno, muy interesante, porque sí, existe el verbo da'an, que también significa, digamos, en árabe, la palabra din puede significar creencia, puede significar religión, así se traduce, juzgar, también deuda, ¿verdad? Pero también costumbre. Sí, pero, ¿verdad? O sea, todas las palabras que mencionó vienen de la misma raíz, pero es dain cuando es deuda, es din cuando es religión, pero religión tampoco significa lo mismo en español, y eso es a lo que vamos. Eso es lo que vamos. Pero sí tienen en común un campo semántico, es que, digamos, podemos ver que la palabra din tiene
proviene en su historia y en su significado muy profundo los conceptos de ley, ¿verdad? De costumbre y de sometimiento, de someterse. Y es que Ajá. el din es, si usted lo ve así, es costumbre. ¿Qué es costumbre? Es práctica, práctica cotidiana, algo que usted hace siempre. Y también es, ¿qué es lo que usted practica siempre? La ley de Dios, la Sharia. Y Ajá. además, eso significa practicar la ley de Dios, la Sharia, todos los días en los actos cotidianos que uno realiza, es su sometimiento. ¿Y qué es someterse sino Islam? Se nos va a enlargar mucho la lista, de hecho, pero la palabra Sharia la queremos poner también en nuestra lista, porque Sharia significa en sí ley, para decirlo así, porque hay gente que ahora con la difamación que anda por todos lados y eso, para ellos la palabra Sharia es como si fuera algo malo, como si fuera insulto, o jihad, o todo esto, que también vamos a abarcar, inshallah, todo esto en los próximos videos. Pues sí, llegando a conclusión, uno puede ver que la palabra din en su origen y su etimología contempla la idea esta de costumbre, ley y sometimiento, que son las ideas del Islam, ¿verdad? Pero también, hermanos, es que el din no es comparado con religión, porque la religión, bueno, sí, como religión es un conjunto de creencias. Vamos, como religión tiene cuestiones morales, por ejemplo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Como creencias, digamos, comparte que nosotros creemos en cosas que no vemos, como ángeles y como Alá, el Dios Supremo. También tenemos, pero el DIN es más que eso, por ejemplo, también tiene que ver con leyes civiles y leyes penales. El DIN tiene que ver también con la higiene, tiene que ver con los modales, el comportamiento de las personas, y entonces el DIN no es equivalente a religión porque la religión quedó ahí con esos tres conceptos más o menos, y el DIN abarca la vida cotidiana, lo que usted realiza, los actos concretos, no es tan abstracto. El concepto de DIN no es tan abstracto como el concepto de religión. Entonces no son equivalentes. Entonces podría resumir todo lo que dijo en pocas palabras, a decir que la palabra din en árabe y según el Islam es el estilo de vida del humano. Exactamente, es ¿Verdad? una ética, es una práctica, es una actividad cotidiana, tiene que ver con normas de higiene. No es solamente a unos actos religiosos que se hacen o unos rituales como en otros idiomas o en otros entendimientos. Sí, porque como ejemplo, el DIN es urbanidad, o sea, son actos de urbanidad, de saludar a la gente, pedir permiso para entrar, comer de cierta manera. O sea, eso a nadie dice, pero eso no tiene que ver con la religión. Lavarse los dientes, higienizarse para ir al baño. También tiene que ver con, por ejemplo, también la ley, o sea, normas penales y normas de herencias, matrimonio y muchas cosas. O sea, es la vida cotidiana, el estilo de vida, como dice el hermano, entonces va más allá de la palabra religión. La palabra religión queda como más abstracta y el din es algo muy práctico, es algo más concreto. No sé si me voy a entender ahí porque yo, pues, es un poquillo, un poquillo No, difícil. de hecho, de hecho, lo entendemos perfectamente. Yo espero que los hermanos, las hermanas y hermanos quienes nos están escuchando, que nos avisan si que la voz esté bien, que el video lo puedan ver bien y que porque tenemos es que hay una tormenta eléctrica y está lloviendo bastante. No sé si en algunos momentos se les está yendo la voz o no sé, la verdad no soy seguro, pero espero que sí, ¿verdad? Espero que nos estén escuchando bien y por favor también a todos los que están ahorita viéndonos que compartan ese stream, que compartan esa transmisión en vivo para que muchas personas puedan verla. Aquí siempre, como habíamos dicho mucho antes en la página, están todos bienvenidos. O sea, sean musulmanes o no, sean que nada más que les interese el tema, porque ahorita tal vez no estamos tanto enfocados en el Islam como estamos enfocados en la traducción de algunas palabras en árabe. Entonces, los interesados en aprender árabe, eso les ayudaría bastante, aunque no estén interesados en el Islam. Los que están aprendiendo el Islam también tienen que estar muy interesados en eso, porque esto es algo, este es el que, digamos, tienen que tener el foco sobre eso ahora, los que están aprendiendo el Islam, porque voy a, resumiendo algo de lo que usted dijo, don Roberto, es que en el Islam no es que vayas al templo, o sea, que nosotros lo llamamos la mezquita, el masjid, y que estés adorando a Dios en este entendimiento y ahí ya se fue.
o no es simplemente creer en algo y puedes hacer lo que te da la gana y así ya eres buen musulmán. El Islam en sí es una actitud, es una obediencia continua a Dios, a Allah, para sería más exactos como habíamos dicho. Es ese entendimiento y por esta razón tenemos que aprender estos términos y el significado de estas palabras y más bien, no sé si usted tiene todavía más tiempo, podríamos quedarnos más tiempo. Saludos a todos los que están escuchándonos. No hay problema. Yo se lo, digamos, lo podemos plantear así. El cristianismo es muy dado a lo que es los dogmas. O sea, el dogma es la opinión que usted tenga es correcta o incorrecta y esa opinión correcta o incorrecta lo lleva al cielo o lo lleva al infierno. Lo que importa es lo que usted cree. El din es más bien cómo usted practica. ¿Me entiende? La diferencia entre... O sea, es cómo cree y cómo practica también. Exactamente. Exactamente. El din va más allá de creer. Porque yo creo en Allah y creo en los ángeles y creo en los profetas que existieron. Pero lo que me define a mí como musulmán es mi práctica. Mi práctica del din. O sea, yo hago salat 5 veces al día, hago ghusl, hago wudu, hago ayuno. Todo es práctica. O sea, no es tanto que yo crea sobre Allah, sino que yo practico lo que yo obedezco, porque es obedecer a Allah en la práctica de mi vida, en mis actos, en mis palabras. Exacto. Esa es la diferencia entre religión y din. O sea, el din va más allá de religión. O sea, usted puede ser una persona religiosa y dice, hay gente que es religiosa, pero no es buena. ¿Verdad? Esto entonces, no se puede en Islam. Ajá, entonces no, porque entonces yo lo que quiero decir, como entender, en resumen, es que la religión, digamos, entra entre lo dogmático, entre la dogma, en creer cosas. Por eso existe un concepto que es la herejía en el cristianismo y en el islam es como que no es importante, porque usted ora y no, está dando la paz de la persona. Sí, la herejía en el islam es algo que se llama hartaqa. Es otra palabra que les tenemos que poner en la lista también. Sí, porque todo es bastante complicado, pero usted está orando a la paz de una persona y usted no está preguntándole si es chita o es suní. Está orando y usted lo ve orando y lo ve haciendo el ayuno, haciendo zakat y haciendo todo, para usted es musulmán, porque está practicando. Claro. O sea, usted no se pone a pensar qué opina ese señor en el islam, en el cristianismo. Sí, la opinión es muy importante. Por eso es que los cristianos tienen un aspecto muy fuerte en la teología. El islam no les gusta mucho la teología. A nosotros lo que nos interesa es, usted sabe practicar las cosas, sabe hacer el wudu, sabe hacer eso, sabe hacer lo otro, lo está haciendo bien, está recitando bien la escritura. ¿Ven? De hecho, este es un punto muy importante porque siempre lo había repetido, lo he repetido muchas veces, que la gente cree, tal vez muchos de los que son conversos, nuevos conversos del cristianismo al islam, creen que en el islam tenemos la misma idea del Salvador. Nosotros creemos en algo, eso es lo que nos va a salvar y ya podemos hacer lo que nos da la gana. Eso no existe en el islam. En el islam sí, claro, obvio, eso es importante, la creencia en sí, en Dios, la creencia en sus profetas, etcétera, que son cosas que también en otros videos vamos a estar dándola, pero solo la información, estar informado sin hacer práctica, esto no es el Islam. El que es más sabio, por decirlo así, o sea, el que es el más informado en todo el mundo, ¿usted sabe cuál es, mi hermano? El más informado hoy mismo en todo el mundo, el que tiene la más información en todo el mundo, aparte de Allah subhanahu wa ta'ala, no estoy hablando de Allah, estoy hablando de las criaturas, es Iblis, alayhi la'natullah, el maldito, Satanás. Es el que es el más informado, es el que mejor conoce a Dios, él conoce a Dios, los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala los conoce perfectamente. Incluso cuando él quería en el Corán, cuando él quería jurar, juró por la gloria de Allah. O sea, dijo, juro por la gloria de Allah. Entonces, él es el que más conoce a Dios, pero no, eso no significa que él se salvó, porque él, aunque él conozca a Dios, lo está negando y con sus actos está haciendo en contra de esta creencia. Y esto es lo contrario del Islam. El Islam es creer, tener una creencia muy fuerte, estabilizada, pero al mismo tiempo es hacer lo que está creyendo, o sea, practicar y evidenciar lo que está creyendo uno.
Por eso volvemos al tema. El tema es descristianizar la terminología islámica, porque nosotros cuando empezamos pensamos todavía que esos términos refieren al cristianismo y no son equivalentes. Para gente que ha ingresado de último, es prácticamente la idea es descristianizar términos que se han traducido en el Corán y lo leemos cuando leemos las traducciones, pero remite a las ideas cristianas. En el Islam es bastante nuevo. Bueno, hermano, eso es como en resumen, vea, tenemos ya esas dos palabras que, bueno, se podría todavía hablar más de él, ¿verdad? Pero el din es la práctica. Es que usted cree, pero también implica más práctica. O sea, creer es como un 10% y el otro 90% es cómo hace la oración, si la hace bien, lo hace aquí, cómo hace el gusú, cómo hace el ghusl, cómo hace el zakat, cómo hace el hajj, hay que vestirse, cómo hay que vestirse, cómo hay que bañarse, etcétera, etcétera. Cómo hay que tratar con la gente, cómo que hay que limpiarse los dientes, eso es del Islam. Cómo hay que limpiarse después de entrar al baño, eso es del Islam, aunque mucha gente tal vez no lo sepan. Es del Islam la manera de cómo limpiarse después de hacer o la número 1 o la número 2, ¿verdad? En el baño. Hay un montón más de detalles, de hecho, y para dar un buen ejemplo de esto, si nosotros ahora preguntamos a todo el mundo, quien nos están viendo o los que nos van a ver después, si quieren o no a Allah, todo el mundo va a decir, obviamente, claro que sí, creo a Allah, lo quiero mucho a Allah, ¿verdad? Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. O sea, oh creyentes de Allah, si ustedes de verdad quieren a Dios, quieren a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces síganme, practiquen la religión como yo hago, hagan lo que yo estoy haciendo. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُم. O sea, síganme y hagan como yo haga, y así Allah subhanahu wa ta'ala les va a querer también a ustedes, no solamente que ustedes lo van a querer a Allah. Y siempre en el Corán y en la Sunna, la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala dice, o el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que hagan como yo estoy haciendo. O en el Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice, el mejor ejemplo para los musulmanes es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es la única persona, estoy diciéndolo con toda seguridad. Ahora, en esta era que tenemos un montón de tecnología y todo, y cámaras y todo eso, no tenemos tanta información de una sola persona como la tenemos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se nos ha trasladado todos los alientos que él hacía. O sea, cuando él sacaba un aliento, ¿cómo lo sacaba? Cuando respiraba, ¿cómo respiraba? Cuando entraba al baño, ¿qué hacía? Que él no los contaba. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tal vez este sea un tema muy interesante que lo podríamos hablar después, Allah subhanahu wa ta'ala hizo que la sharia del profeta, la ley del profeta, que tenga varias esposas, hasta más de 4, para que nos trasladen y nos pasen todas las cosas que él hacía. Por ejemplo, dar un ejemplo aquí rapidito. Uno puede besar a su esposa mientras esté en ayuno o no. Tenemos esto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que él besó a una de sus esposas mientras estaba ayunando. Y cosas como esas que son de lo más mínimo a lo más grande, lo tenemos trasladado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y le dejo la palabra a mi hermano. Sí, tenemos una pintura muy exacta, muy detallada de la vida del profeta, sobre él sea la paz. Bueno, entonces ahí vemos que ya tenemos dos palabras. Din, como está en el Corán, no es religión. O sea, no se pueden traducir, no son exactos. Entonces hay que usar la palabra din. O sea, por ejemplo, dice, Kul ya yuhal kafirun, la abudu ma ta'buduna, wa la amtum abeduna ma abudu. La kun dinukun, valilla din. Vosotros tenéis vuestro din y yo tengo el mío, mi din. ¿Por qué? Porque es una clara, digamos, afirmación de que ustedes tienen una práctica diferente a mi práctica. O sea, mi vida es diferente a la vida de ustedes. Ustedes tienen su vida y su práctica y su creencia, y yo tengo mi vida, mi práctica y mi creencia diferente. Entonces, por eso es que suena complicado, pero hay que decir din, porque la palabra religión no es, y hay que, no es lo mismo. O sea, mi din es mi din, cuando yo hablo con la gente digo mi din, y ¿qué es din? Bueno, tengo que decirle a los que no son musulmanes, es bueno, mi práctica, mi vida espiritual, mi vida religiosa, mi vida en sí, la vida, toda la vida. Mi vida, mi vida.
mi vida religiosa, digamos, mi vida espiritual, porque va más allá de la religión, ¿verdad? Pero ven, hay que aprender el concepto din, que no es lo mismo, y así se traduce mi religión, tu religión no es mi religión. Y entonces Es que la gente... cuando se escucha la palabra religión y religioso, o sea, lo primero que llega a la mente es como hablar de monjes, de alguien que está encerrado en un templo y así. Y esta idea es haram en el Islam, es prohibida en el Islam. Es prohibido encerrarse solamente para hacer rituales y cosas así religiosas, entre paréntesis. Esto en el Islam es haram. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien era el mejor ejemplo para nosotros, era líder, gobernante, miembro de la comunidad, o sea, siempre vivía en toda la comunidad, hacía todo. Sí. Bueno, entonces ahí tenemos la idea de que el din es una práctica y una creencia, pero llevada a la práctica. Porque eso vamos con la segunda pareja de palabras que también que van a tener alguna relación. Perdón, la tercera pareja. La tercera pareja es que nosotros tenemos la palabra fe e imán. Y entonces cuando tenemos la palabra imán en el Corán, la traducen como fe. Si usted ve la palabra fe digamos, de su origen en español, la palabra viene de fide, que significa confianza. Por ejemplo, ahí viene una persona fiel, fidel, ¿verdad? Una persona fiel. Y guarda el campo semántico también como de creencia, pero también viene como de confianza. Yo confío en algo que me prometieron, algo que no lo he visto, pero confío que va a ser. Y que doy seguridad de que eso va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso es como lo ve usted, lo ve en el diccionario de la Real Academia. La definición de fe va en los campos semánticos de creencias, la creencia en algo, la confianza que usted tiene en alguien, o la seguridad de que usted cree que eso va a pasar, ¿verdad? Más o menos. Pero cuando hablamos de imán, obviamente imán en árabe, por ejemplo, tiene un diccionario, dice estar seguro, ¿verdad? A salvo, fiarse de, que es parecido en español, ponerse a la salvaguardia, tranquilizar y garantizar. Pero lo que más me gusta a mí de imán es que tiene el concepto de seguridad, ¿verdad? Ok, ¿por qué? Porque el imán, digamos, es el producto del din. O sea, vamos a ver cómo se lo digo. La fe no es producto de la experiencia en español. La fe no es producto de la experiencia. Pero el imán en árabe es producto de la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Sino el din. O sea, yo adquiero imán cuando practico, vivo, realizo, ejecuto, me sometí a la voluntad de Dios y obedezco. Y toda mi vida, mis actos cotidianos son en obediencia a la ley de Allah, a la sunna, al ejemplo del profeta, y entonces eso, el imán, me da la idea de seguridad. Entonces es algo más psicológico. Ok, vuelvo otra vez, me gusta mucho porque, digamos, el imán se construye. O sea, el musulmán tiene que construir su imán. En cambio, la fe es nada más, no es producto de la experiencia. Usted cree en algo que existe, que nunca ha visto, que no de ángeles, cree en un Dios, pero el imán es eso, creer, pero ese creer también es producto, me da seguridad, me permite a mí vivir la vida, llevar la vida. Está basado en algo concreto. En algo concreto, exactamente. Entonces, el imán, por eso, es muy importante porque, recuerden, tal vez el hermano ahí, el famoso, hay un hadiz que me gustó mucho porque dicen que el profeta está repartiendo una riqueza sobre la paz. Entonces llega un amigo y le dice, mire, profeta, ese mumin que está ahí se quedó sin nada o no obtenía nada de lo que repartieron. Y el profeta sobre la paz lo corrigió y le dice, mumin o muslim. Entonces hay una diferencia entre muslim y mu'min. ¿Por qué? ¿Qué es un mu'min? En muchos hadices y ayas también hay diferencia entre los dos. Entonces es muy importante porque mu'min viene de imán. La palabra mu'min significa el que tiene imán. Entonces,
cuando el profeta sobre la paz corrige, está diciendo, alguien le está diciendo, es que este hombre es creyente, digamos, es que no existe la palabra creyente tampoco es mu'min. Mu'min, exactamente. Exacto, eso es lo que le quería decir, que creyente igual. Ajá, es una palabra porque, que uno o no... sea, la palabra imán, disculpa por interrumpirlo, la palabra imán contiene dentro de su significado creencia, seguridad, fe, contiene muchas palabras en conjunto. Tal vez eso sea algo como raro para la gente que nos están escuchando decir eso por primera vez, pero esa es la idea, hermanos. Vean, es que el idioma árabe no es por nada que Allah subhanahu wa ta'ala hizo que sea el idioma del último testamento que Allah va a bajarnos a la tierra. No es por nada, sino porque es así el árabe. El árabe en sí es muy rico como idioma. Una sola palabra no se puede traducir con otra palabra nada más en español, aunque a veces lo hacemos como para acercar el significado, pero en sí no lo es. Siga, hermano, por favor. Entonces, hermano, si nosotros vemos la palabra din, que acabamos de mencionar, es lo que produce imán. Y entonces decíamos que, por ejemplo, los musulmanes hacemos tenemos dos conceptos que el profeta sobre la paz acaba de mostrar desde Hadís. Usted puede ser musulmán, porque usted practica, hace la salat, hace el hajj, hace todos los rituales. Los 5 pilares del Islam. Atestiguar que no hay más dioses que Dios y que Muhammad es su profeta y mensajero. Iqamat as-salah, que es hacer las oraciones y no solo hacerla, pero la vamos a explicar en otro hadith. Dar la zakah obligatoria, que también la tenemos en la lista, la palabra zakah, que es la caridad obligatoria. Saum Ramadán, que es ayunar el mes de Ramadán, y peregrinar hacia la Meca una vez en la vida, si uno es capaz de hacerlo corporalmente y materialmente. Eso uno es musulmán o musulmán. Ajá, cuando uno hace eso ya es musulmán, ya es muslim, exactamente. Sí. Pero y mu'min es algo más, es un otro nivel, es más profundo que eso, porque decir musulmán es como islamizarse, ¿verdad? O sea, tengo costumbres musulmanas, pero tener mu'min es tener imán. ¿Y qué es el imán? El imán es el producto del din, o sea, el producto de la práctica, de la creencia, de la actividad que yo realizo día con día. Y esta actividad produce en mí una tranquilidad, una seguridad, una paz que me permite a mí enfrentarme la vida porque la vida es muy dura y el imán es para poder sobrevivir en este mundo que es muy complicado, que sabemos que nosotros solamente estamos de viaje en ese mundo. Entonces vean ustedes que la palabra imán remite no es producto de la experiencia. Y además, como es producto de la experiencia, también me produce a mí en lo interno un estado mental, espiritual, algo psicológico. O sea, tiene un efecto en mí. Entonces, la palabra imán va mucho más allá de la palabra fe. San Pablo, ¿verdad? Para los cristianos decía, la fe es la certeza de lo que no se ve. O sea, la certeza, lo que no ve es que yo estoy seguro que lo que no veo existe. O lo que me dijeron los apóstoles existe. Nosotros creemos que Allah existe, pero al obedecer a Allah diariamente en cada acto que realizamos, eso va acrecentando nuestro imán. Y esa imán es una cuestión psicológica, es una sensación, es bueno, es una paz, es una fuerza que uno tiene, pero uno la construye. ¿Por qué? ¿Cómo la construye? Porque solamente usted, hermano, sabe que usted está haciendo la salat, y si lo está haciendo conciencia, si usted está haciendo el zakat, lo está haciendo conciencia, si usted está haciendo las cosas porque ama y porque sabe que Allah lo está viendo. Entonces ven que es muy diferente imán que fe. O sea, tiene el concepto de fe, pero es más amplio que exacto, fe. Exactamente. Para resumir lo que usted acaba de decir sobre la palabra al imán, y también para responder a esa pregunta del hermano Giancarlo Solís, que dice que cuando alguien hace la shahada, que es atestiguar que no hay más dioses que Allah, la que dijimos, el primer pilar del Islam, pregunta que eso es porque tienen imán, ¿verdad? Ok, acabamos de decir que el imán es algo mucho más que entrar en el Islam. El Islam, vamos a decirlo así, eso es resumen de lo que usted dijo, es un círculo grande, ¿verdad? No sé si así me ven el círculo, así, un círculo muy grande,
cualquier persona que hace los 5 pilares que acabamos de decir del Islam, ya es musulmán, ya es muslim, pero no sería mu'min todavía hasta que se concreta este Islam con muchas cosas, con creencias y con actos que está haciendo, con prácticas, ¿verdad? Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice, esto es en Surat Al-Hujurat, la sura número 49, las moradas, en la aya 14, llegaron unos beduinos al profeta Muhammad, unos árabes beduinos, los que viven en el desierto, y dijeron, atestiguaron, dijeron esta shahada, y luego se salieron de donde el profeta Muhammad y dijeron, ya obtuvimos el imán, ya somos creyentes. Pero en este sentido, ¿verdad? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala les respondió en el Corán y dice, قالت الأعراب آمنا. Los beduinos dijeron, obtuvimos el imán, ya somos con imán, somos creyentes, entre comillas, porque no significa lo mismo que creyentes nada más. Ya somos creyentes. Allah subhanahu wa ta'ala dice al profeta, dígales, todavía no lo son, todavía no son con imán, todavía no tienen imán, pero digan, aslamna, pero digan, hemos entrado al Islam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, dice Allah, hasta que le entre el imán en sus corazones, que digan que ya somos con imán, tenemos imán. El Islam es el círculo grande que todo el mundo que practica los 5 pilares ya lo es musulmán, aceptado por Allah, esperamos que sí, y entran al paraíso, pero el imán es otro círculo más pequeño dentro del círculo del Islam. Es un círculo más especial, y eso también lo aclara un hadith largo del profeta Muhammad SAW, donde el ángel Gabriel le llegó en una forma de humano y le preguntaba qué es el Islam, qué es el imán, qué es el ihsan, y eso también hay un video en el canal que lo estaba explicando, y también lo podríamos explicar después con brevedad. Entonces, la palabra imán, como dijo nuestro hermano Roberto, el imán no es solamente la fe, claro, obviamente es fe también, se contiene el significado de fe, contiene el significado de seguridad, contiene el significado de creer en cosas también que no la podemos ver, pero basadas en una fe concreta. Nosotros, primero que todo, lógicamente, podemos evidenciar la existencia de Dios, evidenciar la existencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo esto es ciencia que nosotros tenemos y una fe concreta. Y basándonos en eso, podemos creer en muchas cosas más amplio. Así que la palabra imán, como las 2 palabras pasadas, que es Allah y din, es una palabra mucho más amplia que la palabra fe en español. Y le dejo la palabra a mi hermano por si desea agregar. No, hermano, o corregirme. Sí, no, hermano, usted es el maestro. Como dice el hermano Giancarlo, la persona que acepta el Islam es porque cree, tiene confianza en lo que se le dijo. Pero el imán es algo mucho más profundo. Por ejemplo, como citó el hermano esta parte, este hadith y una parte del Corán, que dice que no, ustedes no tienen imán, ustedes dice en español, dice, ustedes se islamizaron. O sea, entraron al Islam, creen, pero todavía no son mu'min. O sea, mu'min es un grado que solamente usted en su interior puede llegar a tener conciencia de que tiene imán. Por ejemplo, se los pongo así. Si ustedes ven los 99 nombres de Allah Altísimo, uno de los nombres de Allah Altísimo es el mu'min. O sea, uno le puede decir, Dios es el creyente. ¿Cómo? ¿El creyente de qué es Dios? ¿Verdad? Para usar el término español, Dios, ¿verdad? Que cuesta mucho quitárselo. ¿Cómo que Allah es mu'min? ¿Mu'min de qué? ¿Creyente de qué? No, es que Allah Altísimo es el guardián del imán. Es lo que quiere decir. O sea, las personas que tienen imán y practican el din, Allah Altísimo les hace que ese imán crezca, que ese imán se mantenga seguro, que no se lo lleve las tristezas, las desgracias de la vida, las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque usted traduce, Allah es el creyente. ¿Cómo? ¿Creyente qué? No, Allah no es creyente en nada, él es Allah, pero es el mu'min, el que guarda el imán. Entonces, la persona que hace shahada, pues tiene cierta fe, digamos, pero no es imán. O sea, entonces por eso es que se está tomando confianza.
pero no tiene, todavía no es imán, ¿verdad? Todavía no conoce, todavía no ha practicado. ¿Por qué? La idea es esta, hermanos. El imán se construye. El imán es un proceso. El imán no es de la noche a la mañana. Todos lo tenemos que construir. Yo soy musulmán de hace como unos 7 años. Y yo a veces digo, ya a los 5 años, qué montón de sé del Islam. Tengo 5 años de ser musulmán, ya sé mucho. Y siempre me doy cuenta que algo no sabía y que lo estaba haciendo mal. Y entonces... Todos somos así, de hecho. Yo que soy nacido musulmán, igual me pasan cosas parecidas para que ustedes no crean que alguien es el más sabio, todo eso. Todos estamos aprendiendo, estamos tratando de acercarnos más a Allah. Todos somos iguales y eso no tiene nada de malo, para que la gente sepa eso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el imán se construye, o sea, usted perfecciona el imán. Usted lo va perfeccionando. Lo va perfeccionando por la práctica, va perfeccionando con conocimiento, conforme usted estudia cada vez más el Islam, conforme usted practica mejor cada vez, se dio cuenta que había una cosa que estaba practicando mal, que se dio cuenta que estaba haciendo una cosa mal y usted dice, ahora lo hago bien, y siente la gran satisfacción de ir aprendiendo, porque el Islam es un océano. Pero la idea es bonita, es esta, es la fe en español no se construye, no es producto de la práctica. El imán es producto de la práctica y usted como individuo, como persona, tiene que construir su imán. O sea, tiene que ponerle ganas, tiene que trabajar en ello. ¿Ve? Es una diferencia. Hay un hadith muy importante aquí que es muy corto, donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que el imán sube y baja. O sea, crece y se disminuye. Y eso no, o sea, es lógico al leer todos esos textos en el Corán o en la tradición del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es lógico que entendamos que el imán no es simplemente unas cuantas creencias que si yo la creo ya soy mu'min, sino que es algo como usted dice exactamente, que es algo que se construye, es algo que con el tiempo, que con la práctica, que con mucho trabajo. Por eso esa es la vida del musulmán, tiene que ser. La vida del musulmán no es de creer en algo, en un salvador, y ese salvador me va a salvar ya, yo puedo hacer lo que sea, ya puedo ir a tomarme lo que sea. No, no, no. El Islam más bien, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, de hecho, que el Islam es dice Dunya, que es esta vida mundanal, es el paraíso de los incrédulos y es el infierno de los creyentes, del mu'minin. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones para un montón de cosas. No, o sea, todas las cosas, por decirlo así, que tenemos muchas ganas de hacerla. O sea, uno como hombre quisiera andar con un montón de mujeres, quisiera ir a un bar a emborracharse, ¿verdad? Son cosas que atraen a uno, que son bonitas en sí, ¿verdad? Allah subhanahu wa ta'ala nos pone restricción, que no podemos hacer esas cosas, ¿verdad? Mientras que después del día del juicio final, cuando esperemos inshallah y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que todos entremos al paraíso, podemos hacer muchas cosas de las que eran prohibidas en esta vida, ¿verdad? Obviamente que no tendrían tampoco los malos resultados que tenemos en esta vida. O sea, el hamr, que es estamos hablando de las bebidas alcohólicas o el vino, no es el mismo vino de esta tierra. Igual en la otra vida no es que vamos a tener adulterio, sino que igual va a ser como matrimonios, ¿verdad? Cada uno tendría una mujer y así, ¿verdad? No es que va a ser como algo como un bar o algo así, pero la idea es que el imán es educarse a uno a seguir en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. El imán y el Islam, todo lo que estamos hablando, es un camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala no nos va a juzgar por el resultado a que hemos llegado, sino que nos va a juzgar por si estamos en el camino o no. Todos nosotros, cada uno de nosotros, no sabemos cuándo vamos a morir. Nadie sabe su edad ni cuándo va a morir, y especialmente en esta era ya es muy obvio. Uno muy joven puede morirse, uno muy anciano puede estar ahí quedándose, tiene más de 100 años y todavía vive, ¿verdad? Entonces la idea, Allah subhanahu wa ta'ala nos va a juzgar por estar en su camino, si estamos en su camino o no. Le dejo la palabra, mi hermano. Bueno, hicimos 3 comparaciones entre un concepto en árabe para demostrar que la traducción no es exacta. Por eso es que me gusta la idea de descristianizar la terminología islámica.
porque esa es una estrategia que han utilizado muchos arabistas, muchos enemigos del Islam. Al principio era para mostrar que el Islam no tenía nada de original, ¿verdad? Que era una copia del cristianismo. Y segundo, era porque también cuando comenzaron a tener algunos arabistas se hicieron un poquito más tolerantes con el Islam, como Asín Palacios en España, era como para decir, bueno, ¿para qué? Si el Islam es lo mismo que el cristianismo, es una misma versión, entonces, para qué complicarse la vida? Entonces, además, a los conversos, a los que somos nuevos en el Islam, pues nos da una vez como una idea errónea. Más adelante vamos a ver como, adelantando un poco, el concepto de pecado. Y cuando se habla de pecado en el Islam, y no lo mismo que el pecado que se habla en la Biblia. Nosotros no tenemos complejos de culpa. El pecado es un complejo, lleva un complejo de culpa que usted tiene que agarrarse, por ejemplo, y golpearse, maltratarse como hacían monjes cristianos en la Edad Media, y todavía algunos lo hacen con el silicio, porque el pecado implica culpa. Usted tiene que tener culpa para estar tranquilo. O sea, que una culpa que uno nace con ella, digamos, incondicionalmente, sin que haya hecho nada. Exactamente. Entonces vamos a ver que la palabra pecado, no de que se usa en el Corán, que es dam, no es lo mismo que pecado, que es la que se usa en las traducciones. Hermanos, los conceptos en el Islam hay que descristianizarlos. Así es la palabra que usa el profesor Abdelmumin Aya, ¿verdad? Algunas cosas estoy de acuerdo con él, otras no, pero me gusta la palabra descristianizar el Islam, porque si no da una idea errónea. Mucha gente cree que el Islam es lo mismo, que es una cuestión de igual que el cristianismo. O sea, en pocas palabras, cuando ustedes están tratando de entender el Islam, no agarren los términos así mismo como los entienden en el cristianismo o en otras religiones. No, traten de preguntarse y de investigar sobre cada palabra qué significa realmente en el idioma original del Islam, el idioma árabe. Porque la idea es que nosotros llevamos las palabras y nos las ponemos así como si fueran las mismas y no lo es, como vamos a ver en otras palabras como salah, por ejemplo, y otras palabras más. Taqwa. ¿Verdad? Taqwa, exactamente. Taqwa es una palabra muy bonita. Por eso yo pienso que los imanes que predican en las mezquitas deberían obligar a decir din, salah, zakat, bien, porque si no, y explicar realmente cuál es el sentido, imán, porque si no el converso va a seguir utilizándolas y va a estar siguiendo en el mismo error de conceptualizarlas igual que de las religiones que ellos vienen. Exacto, ¿verdad? De hecho, después de este video, inshallah, pedimos a todos los hermanos hacerlo viral, difundirlo entre la gente que conocen para que logran tener este método de que las palabras que usamos en el árabe para definir cosas a veces son muy diferentes, son a veces más amplias o más restringidas a unos ciertos significados, y eso es lo que tenemos que entender para lograr entender mejor el Islam y la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es lo que estamos haciendo. No sé, me imagino que usted ya le quitamos mucho tiempo porque nada más disponía de media hora y ahora ya pasamos la hora, ¿verdad? No, hay una cosa que, no, para eso estamos, eso es para servir. Yo les digo, por ejemplo, vea usted lo que son los idiomas. Nosotros la vez pasada hablamos de sinónimos. Estamos hablando del mismo idioma, en español. En español decimos matar, asesinar, destruir, podrían ser sinónimos, pero las tres palabras las puedo utilizar a veces en el mismo contexto y a veces no las puedo usar en el mismo contexto. Por ejemplo, matar, yo puedo matar un pollo, puedo matar todavía una planta, digamos, o puedo destruir una planta. Puedo matar el hambre, o puedo matar el hambre. Pero yo no puedo decir, aunque sean sinónimos, digamos, asesinar un pollo. Se oye muy extraño, porque asesinar significa asesinar a un ser humano, o sea, matar a un ser humano. Y destruir, pues puede ser destruir una cosa que no está viva. Entonces, lo que quiero decir es que si esto pasa en un idioma, en nuestro mismo idioma, ¿cómo podemos pretender que de un idioma a otro los conceptos sean los mismos, ¿verdad? Vean que las palabras tienen vida propia. Por ejemplo, no todos tenemos el mismo concepto. Pensemos en esto. Yo tengo la palabra padre. Para mí, si yo tuve en mi vida un padre que era muy amoroso, que estuvo conmigo, que me llevaba a la escuela, que me traía a la escuela, y si le digo a otra persona que
dibujen a un papá y el concepto de padre fue que el papá le pegaba, lo maltrataba, lo dejaba abandonado porque era un alcohólico, o sea, yo podemos tener la misma palabra de padre, pero el vaso está lleno de diferentes contenidos, o sea, el árabe, Exacto. yo amo el árabe, o sea, no es que soy muy bueno en árabe, ¿verdad? Pero lo básico, me gusta saberlo. Pero la idea es que el árabe, amar el árabe, no es, es algo que te hace amar todavía más el Islam. Entonces, Esa es una ventaja que de hecho que mucha gente no la pueden ver con claridad. La ventaja de tener la religión de Allah subhanahu wa ta'ala en su idioma original, sin ningún intérprete, sin ninguna traducción. O sea, sí, nosotros estamos tratando de traducir todo, casi todo lo que podamos para que le lleguemos bien a los no hablantes del árabe, pero la idea es tener, menciónenme una sola religión que está en su idioma original, por favor. No hay ninguna. Ni siquiera tenemos la traducción original. O sea, en el cristianismo, por ejemplo, si hablamos de las escrituras del cristianismo, no tenemos nosotros ahorita mismo las copias originales, por decirlo así, de los textos del cristianismo. Tampoco del judaísmo, de ninguna religión lo tenemos. El árabe en sí, como idioma, tiene características, primero, que tienen un montón de significados. Es un idioma riquísimo en términos de idiomas y filología, ¿verdad? Mucho más que cualquier otro idioma del mundo. Y aparte de eso, hasta hoy en día, el mismo árabe, el que teníamos desde 2000 años, es el mismo árabe de ahora. Y eso es algo raro, que no está en los idiomas. Si estamos hablando de español, inglés, todos esos idiomas vienen, por ejemplo, del latín. Hace 200 años o 300 años tal vez eran un poco diferentes. Los que leemos a Shakespeare y eso en inglés, el inglés de él es diferente al inglés el que tenemos ahora. Y también a cómo vamos con el tiempo, los idiomas se cambian, se les agregan palabras, se les caen palabras y cosas así, y terminan con otro idioma totalmente nuevo. A cambio que el árabe es el mismo, es igualmente el mismo desde muchísimo antes y hasta ahora, y es un idioma tan grande que puede absorber cualquier avance que los humanos pueden tener. O sea, cualquier avance o salto tecnológico o en cualquier campo que se hace, el árabe lo puede absorber y puede contener, podemos encontrar entre sus palabras que pueden significar eso, lo que se ha hecho. Por eso es un idioma muy explicativo. sí, el árabe tiene una facultad muy interesante, está hecho para aprender está hecho para que uno aprenda de memoria. Es como una facilidad, porque yo cuando empecé a aprender suras del Corán, digo, yo estoy muy viejo para aprender, ¿verdad? Ya tenía como 40 años, 42 años, y digo, no, ya yo a esta Todavía es altura, joven, hermano. pero resulta que el árabe tiene un sistema muy curioso, que las palabras se originan generalmente de 3 letras, o algunos de 4, pero la mayoría, gran mayoría se originan de 3 letras, usted sabe. Tenemos raíces, le decimos en árabe. Exactamente, se llaman raíces tilíteras, ¿verdad? Le decimos en español. Pero cuando usted puede rastrear esa palabra, de dónde viene y cuál es su raíz. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de din, ¿verdad? Que viene de dana, ¿verdad? Que es juzgar también o someter, ¿verdad? Entonces eso lo aparece y en las otras lenguas semíticas, ¿verdad? Que es muy común, pero en el árabe es mucho más fuerte. Entonces, por eso es que la gente se anima a aprender grandes partes del Corán de memoria porque las raíces es muy mnemotécnico, le ayuda a uno a recordarse, le hace fácil. No sé, hermanos, aquí yo digamos, hoy pensé que íbamos a terminar muy rápido porque digo yo, bueno, estos son como 20 minutos lo que vamos a decir esto. Pero bueno, sí, nada más para terminar y sí recuerden esto, es importante revisar si los conceptos que nosotros tenemos son los conceptos que realmente aparecen en el Corán o si son nuestros conceptos cristianos preconcebidos ya ¿verdad? Entonces hay que estudiarlos, ¿verdad? Hay que aprender. Ahora ya tenemos esos conceptos como religión, no es din, se traduce como religión, pero no llega, es más grande que eso. Y man es más grande que fe, o sea, ¿verdad? Y lo contrario pasa con la palabra Allah, que es especialmente y exclusivamente para un solo Dios, que es el Dios, el de los cielos.
Y para responderle por último, nada más ya no les quito mucho tiempo, a este hermano igual, el mismo hermano, creo que dice que en la historia los cristianos y otros creyentes árabes usan la palabra Allah para referirse a Dios o usan otras. Esto, vea, los cristianos de hoy en día en todos los países árabes usan la palabra Allah para referirse a Dios, el que está en los cielos, al que es el Padre y así. Y no solo los árabes, para que usted lo tenga en cuenta. Incluso la gente de la India, quien no conocen para nada árabe, en su idioma no es árabe, el Dios original de ellos, porque ellos en sí, en una de las etapas, adoraban un solo Dios, y luego ya viene, no sé de qué manera vienen los otros dioses, ¿verdad? Porque no vienen como de padre e hijo, sino que entre ellos, así como los virus, tal vez, o las bacterias, se crecen, porque llegan hasta 300 o hasta 1000 a veces, y después cada uno elige un dios que quiere adorar. El dios inicial, el dios básico, el principal, es Allah igualmente. Bueno, ahí para contestar al hermano Giancarlos, me gustaría decirle que antes del Islam se han encontrado monumentos funerarios, tumbas de cristianos y judíos, ¿verdad? Que cuando hablan del Dios único, el Dios creador, el Dios de ellos, el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos, dicen Allah. Ok, hay los historiadores del Islam que son enemigos del Islam, dan la idea como que el profeta Muhammad enseñó un nuevo Dios a los árabes paganos, como si el Islam era una religión nueva, que no. No. Allah, los árabes paganos sabían que existía Allah, que era el Dios de Abraham y el Dios de Ismael, y sabían que ese templo que estaba en Meca lo habían hecho ellos, y empezaron, y el Dios de Ismael era el Dios Allah, que era el Dios de Abraham. Lo habían renovado, exacto. Ajá. Nada más que lo que con el tiempo comenzaron a asociar otros dioses, comenzaron a poner otros dioses, algo así como, bueno, no recurramos a Allah, ¿para qué lo vamos a molestar? Mejor buscamos santos y otros dioses. Intermediarios. Intermediarios, como les pasó a los católicos, ¿verdad? Que digamos, como Dios está muy alto, ¿cómo vamos a llegar? Mejor llegamos por la Virgen. Bueno, la Virgen también está un poquillo alto, podemos usar a los santos. Algo parecido les pasó a los árabes, pero este Allah era el Dios de Abraham. Y ahora cuando yo les dije a ustedes este pasaje de Éxodo, ¿verdad? Éxodo 6, versículo 2 y 3, le repito, dice, y le dice Dios, Jehová le dice a Moisés, dice, yo no me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob, sino como el Shaddai. O sea, así le dice el Shaddai, es el Dios. Dice, y mi nombre Jehová, con ese nombre no me di a conocer a ellos. Quiere decir que Allah tenía un nombre para estos profetas, con el que él se identificó. Y era el Dios Todopoderoso. Y Allah es eso, Allah es el Dios Todopoderoso. Significa que es Allah, el Dios. No es un Dios, es el Dios. Porque un Dios es como decimos en español, ¿verdad? Con minúscula, pero el Dios es el único Dios de que está sobre todo. Allah es el Dios. No, eso siempre es lo que pasa con todos los humanos, de hecho, todos los humanos con el tiempo se deteriora la vista hacia Allah y hacia la religión y todo, y empiezan a adorar otros dioses, ¿verdad? En minúscula, como usted dijo, y eso pasó en todas las naciones del mundo, incluso con los israelitas. Ajá, por eso, entonces, la palabra él significa Dios, y Shaddai es todopoderoso, pero me manifesté como el Dios todopoderoso. Ok, entonces, antes del Islam, como le digo, en el 520, en el 510, ya había inscripciones de cristianos y de judíos que en sus tumbas ponían el nombre Allah como el Dios de ellos, ¿verdad? Entonces, Allah es muy antiguo, existe mucho. Si usted va a la lengua del acadio, que es la lengua de Abraham, se decía algo como, tal vez la gente no sabe cómo se va a pronunciar, porque no hay hablantes de ese idioma, pero más o menos se decía que Elu, Allah. O sea, es como una vocal, una L y otra vocal. Y eso en todos los idiomas, en sumerio, en acadio, ugarítico, todas las lenguas de Mesopotamia, en arameo, y usted lo ve en todos los idiomas, aparece siempre una vocal, la L y otra vocal. Ella, Alaha, Ilu, Elohim, Eloa, El, ¿verdad? Entonces, Ilu,
Entonces, por eso, la palabra, como dice el hermano, para contestarle ahí, ¿verdad? Terminar, dice que esto, los cristianos lo han usado toda la vida. Antes del Islam decían Allah. Los judíos antes del Islam decían Allah. Y ahora Antes del todavía, último testamento del profeta Muhammad. Sí. exactamente. Y todavía ahora un cristiano y un judío dicen Allah. Y ellos entienden que es el Dios único, el mismo Dios de Abraham. O sea, no tiene ninguna complicación. Los únicos que dicen que no es algunos cristianos muy fanáticos que dicen, no, es que no es el mismo Dios. Pero hey, la evidencia histórica, la evidencia lingüística dice otra cosa, ¿verdad? Exactamente. Discúlpame, mi hermano, a mí me gusta mucho lo que usted habla y lo que dice. Más bien quisiera tener mucho más tiempo con usted, pero ya le quitamos mucho tiempo y si desea, inshallah, fijamos una fecha y le hacemos llegar a la gente cuándo es que vamos a entrar de nuevo, inshallah, para hacer otra transmisión así en vivo, para que todo el mundo nos pueda ver y también si alguien desea preguntarnos sobre algo o algo así relacionado a este tema por ahora, ¿verdad? Porque vamos a tener otras transmisiones, inshallah, sobre muchos temas más, inshallah. ¿Deseas decir algo más, hermano, para agregar algo y concluir? No, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la invitación. Y que bueno, ojalá Allah siempre nos guíe y nos dé mucho imán, o sea, construyamos nuestro imán, hermanos, y aprendamos, seguir aprendiendo. Aprender es parte del imán, ¿verdad? Todo es imán. Sí, nosotros en árabe decimos al-ilm min al-mahd ila al-lahd. Desde que uno sea bebé hasta que vaya a la tumba tiene que estar aprendiendo. Todo el trayecto de la vida es aprendizaje y el profeta Muhammad sallallahu y Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán incluso ha favorecido mucho y ha hablado muy bien sobre los que aprenden, los que van en búsqueda de aprender. Y eso siempre es lo que exige Allah subhanahu wa ta'ala y lo exige el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pidamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga aprender, y eso es lo más importante primeramente, y que nos esforcemos para aprender, porque ese es algo vital para nosotros, para nuestras vidas, estas vidas cortas en las que estamos y también en las vidas eternas a las que vamos, inshallah. Jazakumullahu khairan a todos. Espero que quienes nos están viendo ahora, que nos comparten esa transmisión, incluso ya va a ser un video fijo en YouTube, en Facebook, y también lo vamos a poner en YouTube, que nos sigan en las redes sociales si desean saber más de esas cosas, que nos manden sus comentarios y cualquier duda que tengan, que nos las hacen llegar o vía WhatsApp, vía Facebook, vía YouTube, como ustedes desean, y ustedes van a tener, inshallah, la misma recompensa que nosotros esperemos que la vayamos a tener, si ustedes nada más hagan llegar esas palabras que estamos tratando de dársela a ustedes a otra gente que no la sabe. Esto tiene una recompensa grandísima. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, "Balighu anni walau aya", hagan llegar de mí aunque una sola aya. Esto era lo que hacían los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cada uno de ellos decía o creía que él era el único el que tiene que hacer llegar esta religión, este din de Allah subhanahu wa ta'ala a todo el resto de la humanidad. Por eso nosotros hoy en día somos musulmanes. Ustedes que son de otros continentes y yo que soy de otro país que no era el país del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, soy musulmán hoy en día, mi familia y yo y muchos musulmanes más somos musulmanes por el esfuerzo que habían hecho los sahaba, por eso hagan ustedes este mismo esfuerzo, pero un poquito, cada uno a como pueda. Si sabes hablar, hable. Si no sabes, comparte cosas sobre eso. No solamente este video nuestro, sino que otros videos, otras enseñanzas. Primero asegúrate de que esto es verdad y luego compártelo. Trate de aprender más sobre el Islam, trate de cuestionar las cosas y trate de investigar, incluso sobre lo que decimos. Pueden investigar y pueden mandarnos, porque nosotros somos humanos normales, nos podemos equivocar o algo. Nos pueden mandar a corregir, a investigar lo que les estamos diciendo para asegurarse, y eso es lo que les pedimos y lo que Dios exige, que es investigar para obtener la fe absoluta. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, que es la palabra de Dios recitada hasta el día del juicio final, dice: "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin". Le dice eso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dígale a los cristianos: si me pueden evidenciar que Dios tiene un hijo,
yo sería el primero en adorarlo, adorar a este hijo. Pero por favor, traten de convencerme de que él tiene hijo primero. O sea, todo está abierto en el Islam a que uno lo investigue, a que uno lo cuestione, a que uno lo aprenda. Y ese es el Islam, es una religión lógica para la lógica de uno, y también es la religión principal de todos nosotros. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que todos los niños nacen musulmanes hasta que sus padres le cambian la religión, se lo cambian al cristianismo, se lo cambian a paganismo, se lo cambian a cualquier cosa. La única religión que va con el cerebro de uno, con la lógica de uno, es el Islam. Traten de investigar eso. Lo agradezco muchísimo, profesor Roberto, por su tiempo. Le quitamos muchísimo tiempo. Jazakallahu khairan. Que Allah subhanahu wa ta'ala le recompense por este tiempo. Y inshallah, en una semana tal vez o un poco más tendríamos otro episodio. Jazakumullahu khairan jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Más salama para todos. Assalamu alaikum.